Buen día a todos. Hoy se abordará un caso preocupante que involucra a un acusado por el delito de hurto simple en una tienda local. Las irregularidades observadas en este caso son alarmantes y apuntan a posibles violaciones de los principios fundamentales del derecho procesal en Colombia. Uno, el principio de igualdad de armas. 2, el principio de imparcialidad. 3, el principio del debido proceso. Cuarto, el principio de publicidad. A través de nuestro análisis y discusión, esperamos arrojar la luz sobre cómo se podrían haber aplicado correctamente estos principios para garantizar un juicio justo y equitativo. Vamos entonces a profundizar en cada una de las problemáticas identificadas y adicional a esto, exploraremos las posibles implicaciones legales y éticas de estas violaciones. El caso es el siguiente: siendo las 3:30 de la tarde del 16 de febrero del 2016, la señora María Carmenza se encontraba en la tienda Surtimás cuando Juan, conocido como Pepe, hurta productos de la tienda. Pepe es capturado por las autoridades y puesto a disposición. La doctora Laura Gaviria, fiscal encargada del caso, inicia la investigación y la recolección de pruebas de acuerdo a la ley. Realiza entrevistas a testigos, grabaciones y videos de las cámaras de seguridad del sector. Una vez la fiscalía reúne las pruebas suficientes, las presenta ante el juez con los cargos de hurto simple. David, el apoderado de Juan, inicia la defensa y busca todos los medios necesarios para demostrar la inocencia de Juan. Pero el abogado defensor presenta dificultad ya que no puede contactar a su defendido y le niegan varias veces la visita en la URI. Tampoco le facilitan las pruebas recolectadas y, al contrario, la fiscalía cuenta ya con una estrategia mucho más sólida. La doctora Laura Gaviria presenta ante el juez las pruebas y llama a los testigos, inclusive a María Carmenza, testigo ocular del robo. Por otro lado, el juez demuestra un sesgo a favor de la fiscalía, lo que impide tener un juicio justo contra su defendido Juan. En el caso de Juan, se evidencian múltiples violaciones a los principios fundamentales del derecho procesal, los cuales son pilares esenciales para garantizar la equidad, transparencia y justicia en cualquier proceso judicial. Por eso tomaré en primera instancia el principio de igualdad de armas, ya que desde el inicio se observa una clara vulneración al principio de igualdad de armas. Juan enfrenta dificultades para comunicarse con su abogado antes de la audiencia, lo que limita su capacidad para preparar su defensa. Por otro lado, se le niega el acceso a evidencia clave presentada por la Fiscalía, desequilibrando la balanza de la justicia. Esto va en contra del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que establece el derecho a presentar y controvertir pruebas. Adicional, la sentencia C 591 del 2005 de la Corte Constitucional de Colombia también establece que el principio de contradicción es fundamental en el debido proceso. Como segunda medida, evaluaremos el principio de imparcialidad, que exige que los jueces actúen de manera objetiva y neutral. También se ve comprometido en este caso cómo el juez muestra un sesgo evidente a favor de la Fiscalía, interrumpiendo constantemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la Fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa, como establece la Constitución Política de Colombia en su artículo 228, que las actuaciones judiciales deben ser públicas y que prevalecerá el derecho sustancial. Se hace necesario e importante revisar el principio del debido proceso. Las violaciones al debido proceso son evidentes a lo largo de todo el proceso, desde las dificultades para comunicarse con el abogado hasta la limitación en la impugnación de pruebas. Se evidencia una clara falta de respeto a este principio esencial del derecho procesal, el cual garantiza que todas las partes sean tratadas de manera justa y equitativa. Además, la Ley 1142 del 2007 y la sentencia C 692 del 2008 establecen
que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Por último, nos concentraremos en extraer el contenido del principio de publicidad, que establece que las actuaciones judiciales deben ser transparentes y accesibles al público. También se ve afectado ya que se niega el acceso a evidencia clave por parte de la Fiscalía, lo que va en contra de este principio fundamental y socava la confianza en la transparencia del proceso. Esto se ve respaldado por la sentencia C-1154 del 2005 de la Corte Constitucional, que nos muestra que el principio de publicidad es fundamental para garantizar la transparencia en los procesos judiciales. La Constitución Política y el Código General de Proceso establecen garantías fundamentales del debido proceso como el derecho a la defensa y un juicio imparcial. Por eso es importante revisar la Ley 1142 del 2007, quien también nos deja ver que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Resulta innegable que el principio de contradicción en el ámbito probatorio ha sido vulnerado, al privarse del derecho de acceso y, por ende, de una defensa adecuada frente a las pruebas presentadas por la Fiscalía, conforme a lo establecido en la sentencia C-1270 del 2000, donde se define la controversia de la prueba como la facultad del sindicado o imputado para impugnar el valor, contenido y aspectos internos y externos de la misma. Se evidencia la necesidad de que el abogado y el acusado puedan solicitar y rebatir activamente las pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra. Es esencial garantizar que se respeten estos principios procesales fundamentales para asegurar el juicio justo y equitativo. Para abordar estas irregularidades, es crucial garantizar el respeto de los derechos fundamentales de Juan y asegurar un proceso judicial justo. El abogado defensor debe ampararse en el artículo 14 del Código General del Proceso, que establece el debido proceso en todas las actuaciones judiciales, y solicitar al juez el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía. Adicional, el abogado puede recurrir al artículo 47 de la Ley 1142 del 2007, que declara nula pleno derecho a la prueba obtenida con violación del debido proceso. Respecto al sesgo del juez, se puede recurrir a los mecanismos legales de impedimentos y recursaciones establecidos en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a la admisibilidad de las pruebas, se debe exigir una revisión rigurosa de la autenticidad del video de seguridad, basándose en la cadena de la custodia y, si es necesario, recurrir a expertos de análisis de video y audio. Vamos entonces a adentrarnos en las implicaciones legales y éticas. En el caso de Juan, se evidencia graves violaciones a los principios del derecho procesal en nuestro país, como implicaciones legales y éticas significativas. Según el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de descubrir todas las pruebas relevantes en la etapa previa al juicio, sin sesgo alguno hacia su teoría del caso. Esa parte de objetividad y lealtad procesal por parte de la Fiscalía como ente acusador compromete el debido proceso, como lo establece la sentencia 692 del 2008. Esta jurisprudencia respalda la nulidad de pruebas obtenidas de manera irregular. Entonces, desde una perspectiva ética, estas violaciones minan la imparcialidad y la equidad del proceso, violando ese derecho fundamental de Juan a un juicio justo. Esto se puede sustentar a través de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8. Adicional, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, que establecen la importancia de la imparcialidad del juez en el debido proceso. Es esencial abordar estas irregularidades para garantizar la justicia y el respeto de los derechos
humanos en el caso que estamos planteando de Juan. El cumplimiento de los principios de legalidad y lealtad procesal son fundamentales para asegurar un juicio justo y equitativo, como lo dicta el artículo 250 en su punto 4 de la Constitución. Solo así se preservará la integridad del sistema judicial y se restaura esa confianza en la administración de justicia. Conclusión. La vulneración a los principios del derecho procesal en el caso de Juan son evidentes y requieren de una atención inmediata. Garantizar un juicio justo es fundamental para preservar la integridad del sistema judicial y proteger los derechos de los acusados. En conclusión, es importante que el sistema de justicia colombiano respete y aplique los principios del derecho procesal para garantizar un juicio justo y equitativo, pero solo mediante el cumplimiento riguroso de estos principios se puede asegurar la justicia para todas las partes involucradas en el proceso judicial, como es el caso estudiado de Juan. Por eso es responsabilidad de todos los autores del sistema judicial garantizar el respeto por el cumplimiento de estos principios en todo momento para así preservar la integridad y credibilidad del sistema de justicia en Colombia. Como reflexión final, el caso de Juan evidencia las deficiencias en el sistema de justicia colombiano, donde los principios fundamentales del derecho procesal, como la imparcialidad del juez, el derecho a la defensa y la contradicción de pruebas, han sido vulnerados. Esto pone en tela de juicio la efectividad del sistema como garante de los derechos individuales y la justicia equitativa. Es acá en donde, para garantizar un juicio justo, se hace crucial que se respeten estos principios y se apliquen de una manera rigurosa en cada etapa del proceso judicial. Por eso, se debe tomar acciones necesarias para abordar estas irregularidades, las cuales incluyen asegurar la comunicación efectiva entre abogado y cliente, garantizar el acceso a la evidencia relevante y promover la imparcialidad y equidad en la actuación judicial. Esas implicaciones legales y éticas de estas violaciones son significativas, ya que desacreditan la confianza en el sistema judicial y comprometen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se hace fundamental, como lo vemos en este caso y para otros casos, reflexionar críticamente sobre estas cuestiones y abogar por reformas que fortalezcan la integridad y transparencia del sistema de justicia en Colombia. Gracias por ver nuestro análisis de las vulneraciones en un caso de hurto simple. Esperamos que haya sido informativo y útil para comprender la importancia de respetar los principios del derecho procesal en el sistema judicial.